inicio de la restauración espiritual. El ataque de los filisteos. Del enemigo ve una oportunidad. E Israel está vulnerable. Del miedo se apodera del pueblo. El pueblo busca la intercesión de Samuel. Confianza renovada en el profeta. O la petición de oración. Dependencia de Dios. El sacrificio antes de la victoria. Samuel ofrece un cordero. Del acto de consagración. En la búsqueda de la presencia de Dios. El trueno sobrenatural. O Dios interviene directamente. El estruendo que confunde a los filisteos. Una victoria imposible. La gran victoria de Israel. Del ejército enemigo es derrotado. En la recuperación de los territorios perdidos. El fin de años de opresión. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La piedra del recuerdo. Samuel levanta un monumento. El significado de Ebenezer. Registrar la fidelidad de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Reconocimiento de la ayuda divina. Gratitud por las victorias alcanzadas. La importancia de recordar las obras de Dios. El liderazgo de Samuel consolida a Israel. Daños de estabilidad. Reducción de la amenaza filistea. De un periodo de restauración nacional. Abandonando los ídolos. La destrucción de los Baales. Del abandono de las Astarot. O la ruptura con la idolatría. La Asamblea Nacional en Mizpa. Todo Israel reunido. De un momento histórico de arrepentimiento. La restauración del pacto con Dios. Ayuno, confesión y humillación. Derramar agua delante del Señor. El reconocimiento de los pecados. El comienzo de la restauración espiritual. El ataque de los filisteos. Del enemigo ve una oportunidad. E Israel está vulnerable. Del miedo se apodera del pueblo. El pueblo busca la intercesión de Samuel. Confianza renovada en el profeta. O la petición de oración. Dependencia de Dios. El sacrificio antes de la victoria. Samuel ofrece un cordero. Del acto de consagración. En la búsqueda de la presencia de Dios. El trueno sobrenatural. O Dios interviene directamente. Del estruendo que confunde a los filisteos. Dios interviene directamente. Del estruendo que confunde a los filisteos. Una victoria imposible. La gran victoria de Israel. Del ejército enemigo es derrotado. En la recuperación de los territorios perdidos. El fin de años de opresión. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La piedra del recuerdo. Samuel levanta un monumento. El significado de Ebenezer. Registrar la fidelidad de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Reconocimiento de la ayuda divina. Gratitud por las victorias alcanzadas. La importancia de recordar las obras de Dios. El liderazgo de Samuel consolida a Israel. El liderazgo de Samuel consolida a Israel. Daños de estabilidad. Reducción de la amenaza filistea. De un periodo de restauración nacional. Una lección importante sobre el avivamiento. Del verdadero avivamiento comienza con el arrepentimiento. O no basta con cambiar las prácticas externas. De una transformación profunda produce resultados duraderos. El error que Samuel comenzaría a repetir. De un paralelo con Elí. El desafío de la sucesión familiar. De una nueva crisis se acerca. El error que Samuel repitió. Samuel envejece y nombra a sus hijos como jueces. Joel y Abías reciben posiciones de liderazgo. El mismo patrón visto anteriormente con Elí. La corrupción de los hijos de Samuel. La aceptación de sobornos. Desviación de la justicia. El fracaso de la sucesión familiar. La crisis de liderazgo en Israel. Del pueblo pierde la confianza en los jueces. Los ancianos buscan una solución política. Del deseo de cambios nacionales. La petición que cambiaría la historia. Danos un rey. O la exigencia hecha a Samuel. Del inicio de la monarquía en Israel. El deseo de ser como las otras naciones. La influencia de las culturas vecinas. La pérdida de la identidad espiritual. El peligro de la comparación. El rechazo oculto detrás de la petición. Del problema no era solo político. Un rechazo al gobierno de Dios. El intercambio de la fe por la seguridad humana. El dolor de Samuel. El profeta se entristece.
La sensación de fracaso. O la búsqueda de dirección divina. La respuesta de Dios a Samuel. No te han rechazado a ti. Del verdadero objetivo del rechazo. O Dios revela la condición espiritual del pueblo. Dios permite la elección del pueblo. El libre albedrío y responsabilidad. O la transición hacia la monarquía. O las consecuencias de las decisiones humanas. La advertencia sobre los peligros de la monarquía. Hijos enviados a la guerra. O impuestos y tributos. Pérdida de libertad. El costo de tener un rey humano. Dependencia del gobierno. Centralización del poder. Consecuencias futuras para Israel. El pueblo insiste en su decisión. Se niegan a escuchar las advertencias. O la búsqueda de un líder visible. Del deseo de ser como las demás naciones. Delegando la responsabilidad espiritual. Esperar que un líder resuelva todo. La sustitución de la dependencia de Dios. De un error recurrente en la historia humana. La elección y unción de Saúl. El comienzo inesperado de la historia de Saúl. Saúl busca unas asnas perdidas. Una misión común que cambiaría su vida. Cómo Dios usa situaciones sencillas para cumplir sus planes. ¿Quién era Saúl? Hijo de Cis. De la tribu de Benjamín. De un hombre de apariencia impresionante. La apariencia que llamaba la atención. El hombre más alto de Israel. O belleza y presencia sobresalientes. Del perfil que agradaba a los ojos del pueblo. Dios revela su plan a Samuel. O la revelación anticipada. El encuentro preparado por Dios. El futuro rey de Israel. El encuentro entre Samuel y Saúl. O la dirección divina en el camino. Del reconocimiento inmediato. Del inicio de una nueva etapa nacional. Saúl recibe honores inesperados. Del lugar de honor en el banquete. En la mejor porción de la comida. Del trato reservado para un escogido. La unción del primer rey. Samuel derrama aceite sobre Saúl. El significado de la unción. Del inicio oficial de la monarquía. Las señales confirmatorias de Dios. Profecías específicas. Confirmaciones sobrenaturales. La certeza del llamado. La convocatoria nacional en Mizpa. Del pueblo reunido para conocer al rey. El sorteo sagrado. O la revelación pública del escogido. El rey que estaba escondido. Saúl escondido entre el equipaje. E inseguridad ante el llamado. Del contraste entre la apariencia y la confianza. La presentación oficial de Saúl. Del pueblo observa su impresionante estatura. Del impacto visual del nuevo rey. O la expectativa nacional. ¿Por qué Dios escogió a Saúl? La respuesta al deseo del pueblo. De un rey con apariencia de liderazgo. Del comienzo de una importante lección espiritual. El contraste entre Samuel y Saúl. Del profeta moldeado por el carácter. Del rey escogido por la apariencia. O dos formas diferentes de liderazgo. La presentación oficial del primer rey. Samuel presenta a Saúl ante todo Israel. Del impacto de su impresionante apariencia. Del pueblo celebra y grita, ¡viva el rey! No todos aceptaron a Saúl. Surgen los primeros opositores. Cuestionamientos sobre su capacidad para liderar. El rechazo inicial al nuevo rey. La humildad de Saúl al principio. Saúl ignora las provocaciones. No responde a los insultos. De una señal positiva de su carácter inicial. La primera gran crisis nacional. La amenaza de los amonitas. El sitio de la ciudad de Yabes de Galad. La desesperación de sus habitantes. La crueldad de Nas. O la propuesta humillante del rey amonita. Sacar el ojo derecho de los israelitas. Una afrenta contra toda la nación. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl. El momento decisivo del rey. Capacitación sobrenatural para liderar. La transformación de un hombre común en un líder militar. La convocatoria de las tribus. Saúl corta los bueyes en pedazos. De un mensaje de urgencia para Israel. O la movilización nacional. El ejército de 330.000 hombres. La respuesta de las tribus. La unión de Israel bajo un solo líder. Del nacimiento de la monarquía en acción. La victoria sobre los amonitas. Del ataque sorpresa al amanecer. O la derrota total de los enemigos. Del reconocimiento público de Saúl.
La legitimación del rey. Saúl gana la confianza del pueblo. O la victoria confirma su liderazgo. El fortalecimiento del reino. Samuel convoca una asamblea nacional. El reencuentro del pueblo después de la victoria. O la renovación oficial de la monarquía. De un momento histórico para Israel. El último gran discurso de Samuel. Revisión de la historia de Israel. La fidelidad constante de Dios. O las fallas recurrentes del pueblo. El peligro de la ingratitud espiritual. O Dios siempre libró a Israel. Del pueblo frecuentemente se apartaba. Lecciones del pasado para el futuro. El rey aún debía obedecer a Dios. La monarquía no sustituía la autoridad divina. Saúl seguía subordinado al Señor. O la importancia de la obediencia. La condición para el éxito nacional. Temer al Señor. Escuchar su voz. Rechazar la rebeldía. La responsabilidad compartida. Del rey y el pueblo serían evaluados juntos. Consecuencias colectivas de la obediencia o la desobediencia. Del pacto seguía vigente. El legado de Samuel. Samuel deja el gobierno, pero no el ministerio. El fin de su liderazgo político. Del inicio de una nueva etapa. La permanencia de su influencia espiritual. La declaración que marca su vida. Lejos esté de mí pecar contra el Señor dejando de orar por ustedes. El compromiso con la intercesión. Del corazón de un verdadero líder espiritual. El poder de la intercesión. Samuel continúa sirviendo al pueblo. La importancia de orar por los líderes. De un ejemplo para todas las generaciones. El maestro que continúa enseñando. Samuel promete enseñar el camino correcto. De un liderazgo basado en la orientación. Del papel continuo del profeta. El cierre de una era. Del último juez de Israel. Del profeta que inauguró una nueva generación. El hombre que ungió a 2 reyes. Las primeras grietas en el reinado de Saúl. Un comienzo prometedor. Saúl lidera con éxito. Importantes victorias militares. Estabilidad nacional. Las conquistas de Saúl. O derrotas de los filisteos. O victorias contra los amalecitas. Expansión de la influencia israelita. El peligro del éxito. Cómo el poder puede transformar a los líderes. Del inicio de los cambios en el corazón de Saúl. El surgimiento del orgullo. Las primeras fallas de carácter. Pequeñas decisiones revelan grandes problemas. La diferencia entre apariencia y esencia. Del comienzo de la caída del primer rey. El conflicto que se está acercando. Saúl y Samuel seguirán caminos diferentes. O la tensión entre la autoridad política y la autoridad espiritual. Del comienzo de una de las mayores crisis en la historia de Israel. La caída de Saúl, las desobediencia y rechazo en el reinado de Saúl. Del éxito inicial comienza a revelar problemas internos. El peligro de la autosuficiencia. Del inicio de la caída del primer rey. La crisis en Gilgal. Samuel ordena a Saúl que espere 7 días. Del ejército comienza a dispersarse. O la presión del momento. La impaciencia de Saúl. Del miedo a perder el control de la situación. La decisión precipitada. Cuando la ansiedad sustituye a la fe. El sacrificio ilegal. Saúl asume una función sacerdotal. Sobrepasando los límites establecidos por Dios. O la confusión entre autoridad y obediencia. Samuel llega en el momento decisivo. El enfrentamiento entre el profeta y el rey. La pregunta que expone la desobediencia. La gravedad de la actitud de Saúl. La primera sentencia contra Saúl. Dios revoca la promesa de continuidad de la dinastía. El reino no permanecería en su familia. Consecuencias de la desobediencia. La segunda y más grave falla. La misión contra los amalecitas. De una orden clara dada por Dios. O la prueba definitiva de la obediencia. La victoria incompleta. Saúl gana la batalla. Perdona la vida de Agag, rey de los amalecitas. Conserva lo mejor de los animales. La obediencia parcial es desobediencia. De hacer solo una parte de la voluntad de Dios. Del peligro de las justificaciones espirituales. Cuando el éxito oculta el error. La confrontación de Samuel. Del profeta descubre la verdad. Saúl intenta justificar sus acciones. El choque entre la apariencia y la realidad.
La frase más famosa de Samuel. Obedecer es mejor que sacrificar. El principio central de la vida espiritual. Dios desea sumisión antes que rituales. El rechazo del rey. Saúl rechaza la palabra de Dios. Dios rechaza a Saúl como rey. El punto sin retorno. El arrepentimiento tardío. Saúl pide perdón. El miedo a perder el trono. O las consecuencias permanecen. El manto rasgado. Saúl toma a Samuel. El manto se rasga. Un símbolo profético del reino dividido. La profecía del nuevo rey. Dios ha escogido a alguien mejor. Del futuro sucesor ya estaba en los planes divinos. Del comienzo de una nueva historia. El fin de una relación. Samuel ejecuta a Agag. Del profeta regresa a Ramá. O nunca vuelve a encontrarse con Saúl en vida. El lamento de Samuel. La tristeza por el fracaso de Saúl. Del corazón pastoral del profeta. El peso de ver caer a un líder. Dios interrumpe el luto. ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Del llamado a seguir adelante. Enfocarse en el futuro en lugar del pasado. La unción de David en Belén. Dios escoge a un nuevo rey. Del fracaso de Saúl abre paso a un nuevo líder. La misión encomendada a Samuel. El viaje a Belén. La casa de Isaí. Samuel llega a la familia escogida. La expectativa de encontrar al próximo rey. Del inicio de la selección divina. Los impresionantes hijos de Isaí. 7 hijos son presentados. De apariencia, fuerza y presencia. Candidatos que parecían perfectos. La sorpresa de Dios. Todos los candidatos son rechazados. Del criterio divino es diferente al humano. Del error de juzgar por las apariencias. La gran lección sobre el liderazgo. Dios no escoge como escogen los hombres. O la apariencia puede engañar. El carácter es más importante que la imagen. La frase que cambió la historia. El hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. Una de las enseñanzas más profundas de la Biblia. Del principio que define la elección de David. El contraste entre Saúl y David. Saúl fue escogido por su apariencia. David sería escogido por su corazón. 2 modelos de liderazgo. El rey que aún no ha sido revelado. Del escogido todavía no está presente. De un joven pastor está lejos de la ceremonia. O Dios prepara una sorpresa para todos. La elección de David. Dios mira el corazón. Dios rechaza los criterios humanos. La apariencia no determina el llamado. Del error de juzgar por la estatura y la belleza. La perspectiva de Dios es diferente a la humana. La gran lección de Samuel. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. De un principio eterno para el liderazgo. Lo que realmente importa delante de Dios. Los 7 hijos rechazados. Todos parecían calificados. O ninguno era el escogido. Dios sorprende a Samuel y a Isaí. El olvidado de la familia. O David ni siquiera fue llamado al principio. El joven pastor estaba en el campo. Del candidato menos probable para el trono. El llamado del pastor de ovejas. O David es llevado ante Samuel. Del momento decisivo de la historia. O Dios revela al verdadero escogido. La unción de David. Samuel derrama el aceite. Samuel derrama el aceite. La elección divina es confirmada. Del comienzo de una nueva era. El Espíritu del Señor sobre David. Capacitación sobrenatural. Preparación para su futuro reinado. Del inicio de la transformación. La salida del espíritu de Saúl. El contraste entre los 2 líderes. El declive espiritual del rey. O las consecuencias de la desobediencia. El cambio de liderazgo tras bastidores. David es ungido, pero aún no reina. Saúl continúa en el trono. Daños de espera antes del cambio oficial. La gran lección de la historia de Saúl. La apariencia no sostiene el liderazgo. Del carisma sin obediencia conduce a la caída. La autoridad exige sumisión a Dios. La obediencia por encima del desempeño. Dios busca fidelidad. Los rituales no sustituyen la obediencia. El error fatal de Saúl. Nayot en Ramá, el refugio de David. Saúl se convierte en enemigo de David. El crecimiento de la persecución. El miedo a perder el trono. La obsesión de Saúl.
David busca a Samuel. La huida desesperada. El encuentro con el anciano profeta. El último gran reencuentro. El refugio en Nayot. Del centro espiritual dirigido por Samuel. O un lugar de protección. O la escuela de los profetas. La escuela de los profetas. Formación espiritual en Israel. El legado de Samuel. Preparando a las futuras generaciones. Saúl envía a sus mensajeros. Del intento de capturar a David. La persecución continúa. La determinación del rey. El Espíritu de Dios interviene. Los mensajeros comienzan a profetizar. La misión es interrumpida. El poder de la presencia de Dios. El segundo intento fracasa. Se envía a otro grupo. Ocurre el mismo resultado. O Dios continúa protegiendo a David. El tercer intento también fracasa. Saúl insiste. La intervención divina se repite. La imposibilidad de luchar contra los planes de Dios. Saúl va personalmente. Del rey decide actuar por sí mismo. Del enfrentamiento parece inevitable. El momento de mayor tensión. Dios detiene a Saúl. El Espíritu de Dios viene sobre él. Saúl también profetiza. Del perseguidor es impedido de actuar. Una protección sobrenatural. O Dios salva a David sin necesidad de batalla. O no se usa ninguna espada. O la soberanía divina en acción. El verdadero poder de Samuel. Sin ejército. Sin cargo político. Sin influencia militar. La autoridad que Saúl perdió. Samuel mantiene acceso a la presencia de Dios. Saúl posee el trono, pero no la comunión. Del contraste entre poder y autoridad espiritual. La última gran aparición de Samuel. Del anciano profeta sigue siendo influyente. Su ministerio permanece activo. El final de su misión terrenal se acerca. El fin de una era, la muerte de Samuel. Del último capítulo de la vida de Samuel. Del cierre de la trayectoria del profeta. O décadas sirviendo a Israel. De un legado que atravesó generaciones. El hombre que transformó a Israel. De último juez. Primer gran profeta nacional. O ungidor de reyes. El legado de Samuel. Reconstruyó una nación en crisis. Restauró la adoración al Señor. Preparó el camino para David. El impacto de su muerte. Del luto nacional. Del respeto ganado a lo largo de su vida. Del vacío que dejó en Israel. Lecciones de la vida de Samuel. El poder de la oración. O la importancia de la obediencia. De un liderazgo basado en el carácter. Samuel y el plan de Dios. Nació de un milagro. Fue llamado desde la infancia. E instrumento de transformación nacional. Del mensaje final de la historia de Samuel. O Dios usa a personas improbables. La obediencia es más importante que el talento. Del carácter vale más que la apariencia. El legado que apunta a Cristo. Samuel ungió a reyes terrenales. Preparó la línea de descendencia de David. Su historia apunta al Rey eterno, Jesucristo. Si esta historia de Samuel habló a tu corazón, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte los próximos estudios bíblicos. Describe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz, para que podamos saber que llegaste hasta el final de este video. Comparte este contenido con amigos y familiares que necesitan fortalecer su fe y aprender más sobre las grandes historias de la Biblia. Y recuerda, así como Samuel respondió al llamado de Dios diciendo: Habla, Señor, porque tu siervo escucha, tú también puedes elegir escuchar y obedecer la voz de Dios cada día. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos en el próximo video.